Este video surge principalmente de una pregunta de Angélica. Sin embargo, el objetivo es plantear, por lo menos en resumen, 3 temas fundamentales que está claro que faltan en la comprensión de muchísimas personas que miran estos videos y que hacen comentarios, escriben comentarios. Los 3 temas son la unicidad de Dios, el bien y el mal y el libre albedrío. Estos 3 temas están extremadamente relacionados, por eso hago un solo video con los 3 temas y de vuelta, en resumen por lo menos. La unicidad de Dios. Dice en la Torá, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. En donde la explicación sencilla es que hay un solo Dios, y no hay 2, ni 3, ni 4, etc. E incluso este es un Dios, como está explicado ampliamente en los escritos judíos, que no está compuesto por partes, sino que es una unidad absoluta. Porque toda cuestión compuesta por partes, forzosamente, si las partes son limitadas, porque son diferentes partes, parte 1 empieza aquí y termina aquí, parte 2 empieza aquí y termina aquí, y así sucesivamente todas sus partes, entre comillas, forzosamente Dios es limitado también. Es limitado a la sumatoria de sus partes. 1 más 1 más 1 más 1 no da infinito. Da un número limitado, podemos sumar muchísimos unos, pero nos va a dar siempre un número limitado. Infinito es otra categoría. Dios es infinito. Dios es una unicidad indivisible, que no está compuesta. Automáticamente, Dios no tiene imagen, no tiene forma, no tiene lugar. Dios es infinito, es otra categoría totalmente de comprensión. Y más aún, pasamos al próximo paso. Lo único que hay es Dios. No solamente Dios es uno y es una unicidad como no hay otra unicidad en toda la creación, sino que es lo único que hay en realidad. Porque si dijésemos que hay otra cosa excepto Dios, pues Dios tendría un límite. ¿Dónde empieza Dios y dónde termina Dios? ¿Y dónde empieza la otra cosa? No hay otra cosa. Lo único que hay es Dios. Este es el verdadero significado de Echad, de uno, de la unicidad de Dios, en donde lo único que existe es Dios, es la verdadera existencia. Todo el resto de las cosas que Dios creó dependen constantemente de Dios para continuar existiendo. No es que Dios crea el mundo y el mundo funciona y está ahí separado de Dios, por así decirlo. No. Decimos todos los días en el rezo que Dios renueva con su bondad la creación en forma constante. Dios está constantemente, por así decir, ejerciendo su capacidad de creación de entre todas sus infinitas otras capacidades. Dios constantemente ejerce su capacidad de creación para que el universo exista y para crearnos a nosotros. Quiere decir, en otras palabras, que todo lo que hay en el universo tiene un componente divino, donde Dios lo está creando constantemente y, entre paréntesis, es el trabajo del ser humano buscar la divinidad, lo divino, lo santo, lo elevado, etc. en cada una de las cosas de la creación, incluso en las cosas más terribles de la creación. Esto nos lleva al siguiente paso, ¿qué es el bien y el mal? Porque si al fin y al cabo lo único que existe es Dios, ¿qué es el mal? Y la idea básica, explicada en los libros santos, a partir de la Kabbalah, del Zohar, de la mística judía, es la siguiente. Si lo único que existe es Dios, el mal es una situación de ocultamiento de la presencia de Dios. En donde Dios está ahí, y Dios crea esa cuestión también, esa cosa que llamamos mal, Dios también la crea. Pero la presencia de Dios está oculta al punto tal que ese mal se puede oponer a Dios mismo. Pero la presencia de Dios está en eso también, y Dios lo está creando en forma constante, al igual que todo el resto de la creación. Quiere decir que en realidad todo lo que existe es divino, de Dios, parte de Él, surge de Él, es creado por Él, incluso aquello negativo. Y la idea, como dice en el Zohar, es, el ejemplo para entender esta cuestión, el mal es un enviado de Dios, para que el hombre tenga libre albedrío, que es el próximo paso que ya vamos a llegar. El mal es un enviado de Dios, y el ejemplo que se da en el Zohar es, un libro de Kabbalah, es como una prostituta. El rey contrata a una prostituta para probar a su hijo, para probar la fuerza y fidelidad de su hijo. La prostituta intenta seducir al príncipe, al hijo del rey, pero la prostituta misma no quiere tener éxito. No quiere que el príncipe sucumba ante la seducción. El rey tampoco quiere que el príncipe pierda, por así decir. Solamente que el trabajo de la prostituta es seducir al príncipe.
y ella va y lo hace con su mejor capacidad y forma, etc. Entonces aquí lo que tenemos es: Dios es el rey, la prostituta es el mal, es un enviado y fiel sirviente del rey. Solo que no le gusta su trabajo, no es agradable, pero lo hace igual y lo hace de la mejor manera posible, porque es una fiel sirvienta del rey. Y está dentro del dominio, digamos, del rey. Y el príncipe es el pueblo judío, o el ser humano, en donde Dios prueba al ser humano a ver si es fiel a él, a Dios. Este es el concepto del mal en el judaísmo, este es el concepto del mal en el hasidismo. No es un Dios separado, Dios libre y guarde. Está el Dios del bien, el Dios del mal, el diablo, como lo llaman muchos. En el judaísmo no existe esto. Existe el concepto, entre paréntesis, del Satán. El Satán, o Satán, viene de la palabra stiyá. Stiyá significa desviación. El Satán, ¿qué es? Es un enviado de Dios, cuyo trabajo es un fiel sirviente de Dios, cuyo trabajo es seducir al hombre, desviarlo, para luego subir al cielo, al juzgado celestial y acusar al hombre. ¿Ok? Este es el trabajo de él. Y Dios, entre comillas, le paga para hacer esto, le da vida, le da energía para hacer esto. Por supuesto, el trabajo del hombre es no escuchar a su inclinación al mal, no escuchar a la seducción del mal, etc. Pero este es el sistema que Dios mismo estableció, en donde el hombre es constantemente puesto a prueba para servir a Dios con mayor fuerza, para revelar del hombre mismo mayor capacidad de vínculo a Dios, de conexión a Dios. Y esto nos lleva al tercer paso, al libre albedrío. ¿Para qué existe este mal? Porque Dios podría haber creado un mundo, incluso los ángeles viven en un mundo así, espiritual, en donde es todo bueno, todo es bien, existe el mal. ¿Para qué Dios crea esta cuestión del mal? Para generar en el hombre la capacidad del libre albedrío. El libre albedrío significa que cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos constantemente la elección entre hacer el bien, que es aquello que Dios quiere que hagamos, y alejarnos de aquello que Dios no quiere que hagamos, o Dios libre y guarde lo opuesto, hacer el mal, hacer aquello que Dios no quiere que hagamos, o no hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Esto se llama mal. Por eso hay dos tipos de mitzvot: mitzvot positivas, acción, ir y hacer algo; mitzvot prohibitivas, no hacer algo, retenerse y no hacer algo. El libre albedrío es una capacidad que todos tenemos. Y para que exista esta capacidad, tiene que haber el bien, tiene que haber el mal. Y más aún, el bien y el mal tienen que ser confusos, de manera tal que uno pueda elegir entre uno y el otro. De manera tal en que sea una opción elegir el mal. Porque si uno viese y supiese y entendiese, lo sintiese, etc., que hacer el mal lo separa de Dios, entonces nadie lo elegiría. ¿Cómo funciona el sistema? Dios crea el bien, Dios crea el mal. La persona no ve la recompensa de hacer el bien. La persona no ve inmediatamente el castigo de hacer el mal. Y automáticamente tiene en sus manos la capacidad de elegir hacer el bien o el mal. Dios libre y guarde. Esto no significa que el mal esté separado de Dios. Como dijimos antes, es un fiel sirviente de Dios. No hay dos dioses, Dios del bien. No es así el sistema. Ahora bien, nuestros sabios cuentan, por ejemplo, para entender con otro nivel de profundidad el libre albedrío, nuestros sabios cuentan que Dios le mostró a Moshe, antes de fallecer, toda la historia del pueblo judío hasta la venida de Mashiach. E incluso, así está escrito, le mostró a la tribu de Dan, una de las 12 tribus del pueblo judío, haciendo idolatría. O sea, la pregunta es, entonces la tribu de Dan estaba forzada a hacer idolatría. Dios le mostró la historia a Moshe. Ya vieron, ya sabían, Dios ya sabía que iba a ser así. Dios conoce el pasado, el presente, el futuro, ya sabía todo. Entonces, ¿qué libre albedrío tenían ellos? Y la idea es la siguiente: cada uno de nosotros es creado con una inclinación natural. Incluso tiene que ver también con los signos del zodíaco. Tenemos una inclinación natural a hacer de una manera, a actuar de una manera, a pensar de una manera. Pero esto no significa que estamos forzados a actuar de esa manera, de ninguna manera. Podemos superar esa inclinación natural y actuar de otra manera, de otra forma. Pero tenemos una inclinación natural. De acuerdo a todas las circunstancias, Dios vio que la tribu de Dan en el futuro iban a hacer idolatría. Y le mostró a Moshe que ellos iban a hacer idolatría. De acuerdo a todas las elecciones a lo largo de todos los pasos que ellos siguieron y todas las circunstancias, eso es lo que ellos iban a hacer. Es como el concepto de la inercia en la física, en donde un objeto, de acuerdo a la velocidad a la que venía, a la masa que tiene, a las circunstancias
al rozamiento, etc. El cuerpo decimos que va a colisionar, va a chocar con el otro cuerpo. De acuerdo a todos los pasos y circunstancias, eso es lo que va a ocurrir. Pero eso no quiere decir que en el medio pueda aparecer otra circunstancia, un viento muy fuerte, otro objeto que choque e impida que nuestro cálculo de colisión se cumpla. Exactamente lo mismo pasa con el libre albedrío. Cada uno de nosotros en cada instante elegimos hacer lo que queremos hacer, el bien o Dios libre y guarde lo opuesto. Pero Dios ya sabe qué vamos a elegir. Este conocimiento de Dios no nos quita la capacidad de elegir en el momento, pero aún así Dios sabe lo que vamos a elegir. ¿Cómo sabe? Porque de acuerdo a todas las circunstancias, de acuerdo a nuestra inclinación natural, de acuerdo a todo lo que ya elegimos, hicimos, etc., eso es lo que va a ocurrir. Otro ejemplo que se da es como si fuese un programa de computadora, en donde el programador escribe y plantea todos los posibles movimientos de un determinado personaje en el programa. No hay movimientos por afuera de lo que el programador ideó. Sin embargo, el usuario que está usando ese programa es el que elige en la práctica qué camino va a tomar el personaje. Pero ese camino ya estaba programado. No existe tomar un camino que no esté programado, que no esté ideado en la mente del programador. El programador sería Dios y los caminos están planteados en la creación y cada uno de nosotros elige qué camino quiere tomar. En otras palabras, el comienzo está planteado por Dios. ¿A dónde vamos a llegar a la venida de Mashiach rápido en nuestros días? Está planteado por Dios. El camino es lo que elegimos nosotros. Y aún así Dios conoce nuestras elecciones, qué vamos a elegir en cada momento del camino. Y ese conocimiento divino no fuerza a la criatura a elegir de tal o cual manera. Es como si yo supiese lo que van a escribir en el comentario. Ya sé que este usuario va a escribir esto, este otro usuario va a escribir esto. Pero sin embargo, en el momento que el usuario lo está escribiendo, está eligiendo 100%, sin que yo lo fuerce, a escribir lo que quiera escribir. Esta es la explicación en resumen, Bekitsur, de estos tres conceptos. La unicidad de Dios, que al fin y al cabo estos otros dos conceptos parten de aquí. Es el fundamento de todo. No hay otra cosa excepto Dios. Ein oid milvado, dice la Torá. No hay otro excepto Él. Esta es la fuente de todas las cuestiones. A partir de ahí entendemos que el mal también es parte del plan divino y es un fiel sirviente de Dios y es vitalizado por Dios, etc. Y de ahí parte también que nuestro libre albedrío es entregado por Dios y nosotros elegimos en todo momento hacer qué es lo que queremos hacer, para el bien, el mal, etc. ¿Por qué? Porque Dios se oculta a sí mismo. Esto es un concepto extremadamente grande y profundo, se llama Tzimtzum en Kabbalah, la contracción divina, sea como fuere. Dios está oculto de su creación, de manera tal que la creación pueda elegir y servir a Dios, y está en nuestras manos esta capacidad de servir a Dios, o Dios libre y guarde lo opuesto. El trabajo es esforzarse, superar la inclinación natural y en la práctica vincularse a Dios.